Hoy soy Bob Esponja y me encuentro escondido junto a Patricio, Calamardo, Gary, Don Cangrejo y Plankton. La pesadilla que vivimos a manos de la señora Puff ha dejado marcados a todos nosotros, y siento que es mi deber contarles esta historia de horror que aún me persigue. Todo comenzó cuando asistí a mi clase de navegación en la escuela de conductores de barcos de fondo de bikini. Aquel día me di cuenta de que la señora Puff no estaba presente en su clase, y en su lugar, un maestro sustituto se encontraba enseñando. Al finalizar la clase ya era de noche, y regresé a casa para darle las buenas noches a Gary, mi querido caracol. Sin embargo, mi paz se vio interrumpida por un grito aterrador que resonó por toda la ciudad. Gary se asustó y decidí que era mejor que durmiera conmigo esa noche. La mañana siguiente, me dirigí a la casa de Patricio para que cuidara de Gary mientras yo trabajaba. Al llegar encontré a Patricio jugando con Gary, pero su rostro expresaba miedo y preocupación. Patricio me confesó que la noche anterior, escuchó un grito espeluznante y se asomó por la ventana. Vio a la señora Puff cargando una bolsa que se movía de manera inquietante, como si alguien estuviera atrapado dentro. Le ofrecí que se quedara en mi casa todo el tiempo que necesitara, pero la pesadilla apenas comenzaba. Esa misma noche mi teléfono sonó y era Don Cangrejo. El propietario del crustáceo cascarudo estaba angustiado, ya que no podía encontrar a su hija Perla en ningún lugar de fondo de bikini. Le sugerí que probablemente estaba pasando la noche en casa de alguna amiga, pero su respuesta me heló la sangre. Don Cangrejo había encontrado rastros de desangre y marcas de arrastre en su hogar. La preocupación creció, y cuando fui a hablar con Calamardo, lo encontré visiblemente alterado. Me confesó que la noche anterior, mientras estaba con unos amigos, pasó por la casa de Don Cangrejo y descubrió una espeluznante mancha de sangre arrastrada, como si alguien hubiera sido arrastrado a través del suelo. A pesar de lo inquietante de la escena, Calamardo decidió seguir su camino sin intervenir. Con la incertidumbre creciendo, decidí hablar con Don Cangrejo, quien estaba llorando amargamente. Le relaté lo que Calamardo me había contado, y su rostro se deformó por el dolor. Entonces, me confesó que no había podido encontrar a su adorada Perla en toda la colonia. En ese momento se desboronó emocionalmente y exclamó: «Entonces, la maldita señora Puff ha matado a mi ángel». Don Cangrejo me miró con ojos llenos de lágrimas y me instó, junto con Calamardo, a acompañarlo a la casa de la señora Puff para averiguar si tenía a Perla. Patricio también se unió a nosotros, llevando a Gary para mantenerlo a salvo. Después de unos minutos de camino, llegamos a la casa de la señora Puff, que se alzaba sombría y silenciosa. Con el corazón latiendo con fuerza entramos. Calamardo, en un susurro tembloroso, admitió su nerviosismo, y Don Cangrejo observó un rastro de sangre que llevaba a la puerta. Dentro de la casa, encontramos una escena espeluznante. Arenita, la ardilla, yacía en el suelo con heridas sangrantes. Donde estaban sus ojos ahora solo había dos huecos y un rastro de sangre que indicaba que Gary encontró a un caracol con su caparazón roto, evidenciando algo muy terrible. En ese momento escuchamos pasos que se acercaban y nos escondimos, presos del pánico. Plankton, siempre en busca de ventaja, se adelantó para investigar. Fue entonces cuando vio a la señora Puff, sosteniendo en sus manos algo que parecía a Perla, parecía una parte de ella de manera espantosa. Don Cangrejo no pudo soportar la visión y se cubrió los ojos, incapaz de contener las lágrimas. Bob Esponja, con determinación, tomó su teléfono celular y marcó el número de la policía, temiendo por nuestras vidas, pero la señora Puff nos descubrió antes de que pudiéramos escapar. Con una mirada de locura en sus ojos, nos gritó: «Por fin los encontré». Don Cangrejo agarró un objeto cercano y lo arrojó hacia ella. La señora Puff cayó al suelo, y fue en ese momento que la policía llegó al lugar, deteniendo la pesadilla que habíamos vivido. Atraparon a la señora Puff y nos llevaron lejos de fondo de bikini.
Vivimos en un pueblo distinto, alejados de los horrores que experimentamos. No sé qué ocurrió con Fondo de Bikini, pero al menos Gary, Patricio, Calamardo y yo encontramos refugio en un lugar donde la locura de la señora Puff no puede alcanzarnos. El recuerdo de esa terrible noche, sin embargo, sigue acechándonos en cada sombra. La pesadilla que vivimos en Fondo de Bikini ha quedado atrás, pero la sombra del terror nunca nos abandona. Después de huir de la locura de la señora Puff, comenzamos una nueva vida en un pueblo apartado, pero las cicatrices emocionales que llevamos no se han desvanecido. Perla, la hija de Don Cangrejo, nunca regresó. La búsqueda de respuestas sobre su destino aún nos atormenta. La noche en la que nos enfrentamos a la señora Puff fue una experiencia que nunca podremos olvidar. Cuando Plankton lanzó ese objeto hacia ella y cayó al suelo, se reveló una mirada de pura demencia en sus ojos. Ese momento, en el que pensamos que habíamos acabado con la amenaza, solo fue el comienzo de algo peor. Fue sometida a una evaluación psiquiátrica, que reveló el verdadero estado mental de ella. Hablaba de muchas voces susurrándole al oído que la obligaban a hacer cosas que ella no quería. De visiones horripilantes que la atormentaban. Afirmaba que la única forma de liberarse de su tormento era causando sufrimiento a otros. Esta confesión solo añadió más misterio al enigma que rodeaba su mente enferma. Los medios de comunicación se hicieron eco de la terrible historia de la señora Puff, pero el público no estaba preparado para comprender la profundidad de su locura. Durante el juicio, la señora Puff se mantenía en un estado de catatónico, como si estuviera poseída por fuerzas oscuras. Las pruebas presentadas en su contra eran abrumadoras, pero nunca reveló el paradero de Perla ni los motivos detrás de sus actos sádicos. La sentencia para la señora Puff fue un internamiento de por vida en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, pero esa decisión no logró calmar nuestros temores, ya que sabíamos que la locura que había desatado seguía acechando en las sombras de su mente trastornada. ¿Qué tipo de abismo de horror habría llevado a una profesora de navegación a cometer actos tan atroces? En nuestra nueva vida, Don Cangrejo seguía buscando desesperadamente a su hija. Él estaba seguro, las pesadillas lo atormentaban, y la idea de que su preciosa hija pudiera seguir viva en algún lugar y estaría sufriendo, él hasta no encontrar su cuerpo no encontraría paz, y eso impulsaba a seguir. Impulsaba a seguir investigando. Los meses pasaban y las pistas sobre su paradero eran escasas. Cada noche Don Cangrejo imploraba al cielo que la encontrara. Mientras tanto, Plankton siguió obsesionado con el misterioso destino de su esposa. Karen había desaparecido sin dejar rastro aquella noche fatídica, y Plankton no se cansaba de buscarla. Cada día se sumía en la oscuridad de su laboratorio, en un intento desesperado por encontrar respuestas, pero los rumores del pueblo sugerían que había hecho un pacto oscuro para alcanzar su objetivo. Patricio, Gary, Calamardo y yo vivíamos con el constante temor de que la pesadilla regresara. Las noches se volvieron inquietantes, y los sueños eran tormentosos. Nos mirábamos con miedo, como si las sombras del pasado aún pudieran acecharnos en cualquier momento, y a pesar de estar a salvo en un lugar distinto, el terror nunca nos abandonaba. Los años pasaron, pero la desaparición de Perla y Karen seguía siendo un misterio sin resolver. Los recuerdos de aquella noche de horror en la casa de la señora Puff seguían persiguiéndonos. Locura que había desatado. Cada vez que oíamos un grito en la noche o veíamos sombras inquietantes, nos preguntábamos si acaso la señora Puff, en su locura, aún rondaba cerca, esperando para cobrar su venganza. Nunca encontramos respuestas a las preguntas que nos asediaban, ni la paz que anhelábamos, y en lo más profundo de nuestro ser, sabíamos que la pesadilla nunca había terminado realmente, sino que se había transformado en un abismo de horror que se extendía más allá de Fondo de Bikini y de nuestras vidas. El miedo a lo desconocido nos acompañaría para siempre, recordándonos que en este mundo la oscuridad podía acechar en cualquier lugar, esperando su oportunidad para desatar su locura sobre nuestras almas inocentes.